Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Pilar Orellana, una mujer quien junto a su esposo vivieron una situación límite y permitieron que la voluntad divina obrara un milagro en sus vidas. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Pilar Orellana es de nacionalidad chilena, oriunda de Constitución, región del Maule. Tiene una hermana y 3 hermanos. Está casada con César Villa desde hace 4 años y tiene 2 hijas, Noemí de 12 años y Amparo de 3. Actualmente vive en la comuna de Quellón, en la isla grande de Chiloé, Los Lagos, y trabaja en la Universidad Adventista de Chile. Cuando era adolescente, se bautizó gracias a un volante de una campaña espiritual recibido en su liceo. Gracias a ello estudió profecías del libro de Daniel y conoció la palabra de Dios. En esa ocasión, su madre también aceptó bautizarse entregando su vida al Señor. En 2021 vivió un complicado diagnóstico de posible cáncer de mama, el cual sanó milagrosamente al ser entregado en oración a Dios. Una de sus hijas, hace poco, tuvo una insuficiencia renal muy grave y gracias al socorro divino, también sanó para gloria del Señor. Vamos a conocer a Pilar. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Pilar Orellana. Ella es chilena, ella está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Pilar, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, agradecida de Dios por la oportunidad de poder compartir este lindo testimonio de vida donde el Señor ha sido el protagonista de todo. Amén, qué lindo. Me encanta esa palabra, protagonista. Él es el sueño, nuestra razón y motivo de ser, el porqué y el para qué de nuestra vida, esta identidad. Y hoy la vamos a descubrir en tu historia. Querida Pilar, cuéntanos desde qué lugar estás aquí con nosotros, acompañándonos, cómo se llama tu esposo, tus hijitas, a qué te dedicas. Queremos conocerte. Estoy actualmente en Chiloé, en una isla acá en Chile. Es conocida como la Isla Grande de Chiloé. Esto es bien al sur del país. Es un lugar muy bonito, muy lluvioso y estamos acá ya hace un tiempo. Mi esposo se llama César Villa y tengo 2 hijitas, que es Noemí y Amparito. Noemí es mi hija mayor, tiene 12 años y Amparito es nuestra bebé, tiene 3 años y medio. Excelente. ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Bueno, sí. Yo trabajo en la Universidad Adventista en la área de Dirección de Educación Virtual. Yo tengo teletrabajo, trabajo todos los días desde casita. Tengo la dicha de poder estar acá con mis hijas. Compatibilizo bien la crianza con trabajo. Bueno, a veces es un poco caótico, pero agradezco a Dios porque puedo estar con ellas. Amén, qué bendición. Sí, también Sí, ver de esta forma un privilegio para compartir con ellas, para verlas crecer y al mismo tiempo estar así es. allí con tus obligaciones en la Universidad Adventista de Chile, las responsabilidades en esta área tan importante de educación virtual. Así que Dios te bendiga allí muchísimo en lo que estás Gracias. realizando actualmente. Querida Pilar, quiero que me comentes un poco cómo conociste del Señor y decidiste por Jesús mediante el bautismo. Si bien conocían la palabra de Dios, tus papitos no tanto, un papel por allí fue protagonista. Bueno, cuéntanos, detállanos allí, querida Pilar. Bueno, yo soy adventista desde cuna, desde mis abuelitos. Por parte de papá y mamá, ambas abuelitas eran adventistas. Y bueno, mis padres también, pero hubieron muchos años en que caminaron lejos del Señor, se apartaron, pero sí tengo recuerdos muy lindos de mi niñez cuando nosotros, algunos sábados, nos llevaban a la iglesia. Para mí era súper especial porque esos días nos ponían vestiditos, nos vestían muy lindas a mi hermana y a mí y a mis otros 3 hermanos, y
y las personas que yo veía en la iglesia para mí eran como ángeles, como que brillaban mucho. Eran escenas muy lindas desde mi niñez y recuerdo unos hermanos adventistas que nos visitaban en nuestra casa eh, y a mí me encantaba que ellos fueran a vernos. Nosotros íbamos algunas veces a la iglesia, pero siempre mi madre nos hizo culto en casa. Éramos ella solita porque mi padre siempre trabajó lejos, con nosotros 5, nos reunía y nos hacía culto en casa, nos cantaba coritos y nos aprendimos el Salmo 91 completo de memoria. Y bueno, nosotros regresamos a la iglesia ya con más compromiso, se podría decir, cuando yo tenía como 16 años, a la salida del liceo donde yo iba, estaban entregando un volante por una semana de profecías de Daniel. Y cuando yo salí, me entregaron el volante y lo miré y me di cuenta que era de la iglesia adventista de Séptimo Día, la iglesia de la cual nosotros veníamos. Siempre nos identificábamos con la iglesia a pesar de que no asistíamos. Bueno, llegué a casa y se lo mostré a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué no vamos? Y era de tarde, nosotros, la semana de oración era de tarde. Nosotros vivíamos en el campo y teníamos que tomar locomoción y mi mamá aceptó el desafío, así que comenzamos a asistir a esa semana de profecías de Daniel. Fuimos muy bendecidas, también se sumó uno de mis hermanos y bueno, fue una lucha al principio porque mi papá se opuso, pero después también el Señor trabajó en su vida y ya ahora mis padres van a la iglesia, mi padre ahora es anciano de iglesia y casi todos mis hermanos en realidad están ahí perseverando en el Señor. Amén. Me gusta mucho cuando mencionas que siguen perseverando, porque vivimos en este proceso de santificación, donde la lucha es todos los días, donde tenemos que entregarnos a Jesús todos los días, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es muy astuto para atraernos hacia su mundo de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces es perseverar en Jesús, mirar puestos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente en Jesús, el perfeccionador de toda nuestra fe y de todo lo que somos y hacemos. Y me encanta que, bueno, producto de ese flyer, de ese papelito, allá sí estaba tu mamita, se hayan motivado pese al campo, distancia, de pronto para llegar. Y bueno, finalmente decidiste por Jesús mediante el bautismo al terminar en esa semana, querida Pilar. No, terminamos después de un tiempo. Yo tomé estudios bíblicos con un muchacho de la Mies que estaba participando en ese tiempo en la iglesia de San Carlos. Y nos bautizamos, perdón, en una campaña que hubo en la Universidad Adventista. Ahí entregué mi vida al Señor, cuando tenía 18 años. Es una linda edad. Dice que nosotros debemos entregar nuestra juventud al Señor y creo que fue una hermosa edad en la cual decidiste por Jesús, donde ya razonas muchas cosas, eres consciente de muchas cosas también, así que me parece súper lindo, valioso, importante. Sin duda Dios tenía allí grandes bendiciones, lo que bien mencionas allí de tu papito, tu mamita, tu papito anciano de iglesia, allí aportando para la obra del Señor, para su misión, y eso es realmente valioso. Querida Pilar, vivimos en este mundo y dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una experiencia que pasaron como familia que fue muy, muy difícil, pero su fe también estuvo allí, fortalecida. Ese músculo que tenemos que preparar a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la oración intercesora. Cuéntame qué fue un poco de la experiencia con una de tus hijitas con insuficiencia renal. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo Dios obró el milagro? Bueno, así como yo les contaba desde un principio, yo tengo 2 hijas. Mi hija mayor es Noemí, ella tiene 12 años actualmente. Y nosotros este año tuvimos un episodio muy triste entre nuestra familia, que fue cuando ella se nos enfermó.
En general, Noemí siempre ha sido muy saludable y yo desde pequeñita siempre la he cuidado mucho con la alimentación. Eh, pero un día, bueno, ella a los 5 años comenzó a hacer unos episodios que se llaman acidosis metabólica y eso es producto de algunas mezclas de alimentos. Ella tiene que evitar alimentos grasos, cosas así. Entonces, ya cada vez esos episodios fueron menos recurrentes. Ya hacían 3 años que no le ocurría un episodio de esos y un día comió algo que le hizo mal y comenzó con vómitos. Como ya sabíamos cómo reaccionar, ¿cierto?, a esos cuidados, no la llevé de inmediato al médico, la hidratamos mucho en casa, que es lo que siempre como siempre la atendían en la clínica, pero en esta ocasión notamos que ella iba empeorando. Y hasta que la llevamos a la clínica, por un episodio que le había dado en otras ocasiones, la clínica tienen su ficha médica y atendieron, ¿cierto?, la urgencia como lo habían hecho habitualmente en ocasiones anteriores. Entonces la doctora me dice, ¿quiere usted que yo le realice otros exámenes para descartar? Y yo le dije, sí, por supuesto, hágale todos los exámenes que sean necesarios porque quiero llevármela lo más estable posible a la casita. Y en esos exámenes aparecieron muy alterados y ella se acercó a mí y me dijo, eh, Noemí está con un cuadro importante que puede ser muy grave. Ella está con una insuficiencia renal aguda de ambos riñones y nosotros como clínica acá no podemos atender esa urgencia, tiene que llevarla al hospital. De inmediato la vamos a derivar en la ambulancia, llamamos al hospital para que la esperen allá y tienen que hacerle un tratamiento para evitar que el daño renal avance. Y yo no lo podía creer. No podía creer que mi niña estuviera enferma con esa magnitud. Yo creí que solamente era un episodio más de acidosis y que después de hidratarla iba a poder llevarme a la casita a cuidarla como había pasado antes, pero esta vez Dios dijo otra cosa. Cuando me dio el diagnóstico a la doctora, yo contuve mis lágrimas porque estaba mi hija. Me dijo, mamá, ¿cómo estoy? Yo le dije, todo bien, hija, va a estar todo bien porque Dios está con nosotros. Aguanté mis lágrimas, salí de la consulta, del box, fui al auto donde estaba mi esposo con nuestra bebé y le dije, Noemí no está bien, tiene insuficiencia renal, tenemos que llevarla al hospital. Y lloré mucho, mi esposo me consoló, lloramos juntos y oramos al Señor para que Él hiciera su voluntad. Me recuperé un momento afuera y luego entré nuevamente al box con mi cara sonriente y le dije, hija, todo va a estar bien. Te encontraron algunos exámenes alterados, pero vamos a irnos al hospital, te van a hacer otros estudios, pero tranquila que vamos a estar bien. Ahí estuvimos toda la noche en el hospital. Bueno, la hidrataron para ver cómo evolucionaban los riñones, porque en primera instancia solamente era hidratación. Y luego los exámenes fueron cada vez empeorando más y la dejaron hospitalizada para hacerle muchos estudios porque no se explicaba a qué se debía su falla renal. Entre esos estudios la vieron nefrólogo, la vio un inmunólogo porque se sospechaba que podía ser una enfermedad autoinmune, la vio una endocrinóloga, un gastroenterólogo, muchos especialistas. Y bueno, todo esto, a pesar de lo difícil que fue todo este proceso, el Señor siempre estuvo al control de todo, porque había una niña que estaba en la cama de al lado, que llevaba 1 año esperando una hora para un gastroenterólogo y para un inmunólogo, y a Noemí lo vieron todos los especialistas en una semana, en un hospital público. Que a veces uno dice, pucha, que es difícil, que hay que estar en lista de espera, pero Dios
se manifestó y se manifestaba cada día en la vida de Noemí y en la vida de nosotros. Llegó un momento en que se le comenzaron a hacer muchos estudios para ver cuál era el motivo y apareció otra enfermedad, que era una insuficiencia suprarrenal. Y la glándula suprarrenal no estaba funcionando bien y ella no estaba segregando el cortisol. Cortisol es una hormona que es muy importante, que también tiene que ver con el estrés, pero para una niña de su edad y para todos en realidad es muy importante, y ella no la estaba segregando. Entonces ahí se me cayó de nuevo el mundo encima, que además del diagnóstico que tenía insuficiencia renal, se sumaba a otro más, y una enfermedad que se llama enfermedad de Addison, y estaban en estudios para ver, descartar si es que efectivamente era o no. Bueno, esa noche, cuando recibí los exámenes eh, con un nuevo diagnóstico para mi hija, me angustié mucho y recordé las palabras de mi esposo, que me dijo que yo debía entregar mi hija a Dios, aceptar la voluntad de ella, de él, cualesquiera sea, y quizá esa voluntad podía ser llevarse a mi hija o sanarla, o, o quedarnos a la espera de un listado para trasplante de riñones. El escenario quizás era muy incierto y no era tan alentador, pero a mí la verdad me costó mucho arrodillarme, no arrodillarme a orar, sino que decirle a Dios: Señor, yo te entrego mi hija y haz con ella tu voluntad, y si tienes que llevarla, llévala. Si la vas a dejar, Señor, déjala. Si la vas a sanar, Señor, sánala. Entregué a mi hija en oración, en clamor, y me levanté de mis rodillas y fui en búsqueda de un pastor que es vecino mío, Pastor Celis. Fui en busca del pastor para pedirle que me ayudara a buscar a alguien que ungiera a mi hija. Yo sé que el Señor tiene poder y no la habíamos ungido y había que hacer eso. Y yo me la llevaba a Santiago para nuevos estudios, para buscar especialistas que pudieran atender su enfermedad, su patología. Pero antes de llevarla a Santiago, yo quería ungirla, entregarla al Señor y confiar en la sanidad que tiene nuestro Padre Celestial. El pastor me ayudó y al otro día llegó un pastor a ungir a mi pequeña. La ungimos con mi esposo, con el pastor, Noemí y yo. Nos arrodillamos, hizo la ceremonia de ungimiento y entregamos a nuestra hijita al Señor. Luego de eso nosotros nos viajamos a Santiago, llegamos allá, mi hija estuvo hospitalizada 3 días y en esos días le repitieron todos los exámenes renales, todo lo que le habían hecho en la clínica, en el hospital, hicieron un estudio de todo su caso clínico y para sorpresa de nosotros, que sabemos que Dios es grande, misericordioso y poderoso, todos los exámenes de mi hija salieron buenos y mi hija estaba sana. Amén. Y nosotros, alabado sea el nombre del Señor, y le contamos a todos la noticia de que el Señor había obrado un milagro en la salud de nuestra hijita Noemí y que ella ya está sanica. Ahora actualmente ya solamente le hacemos controles de rutina, seguimos cuidándola mucho igual, con una dieta antiinflamatoria, le damos mucho amor, hacemos que respetamos su descanso, pero ella está bien, ella está sanita, ya casi comiendo lo normal, y sí que siempre cuidando mucho de poquita sal, cosas sin sal, cosas así, pero es una dicha poder ver a nuestra hija sana, que ella es muy activa en la iglesia, ella le gusta alabar al Señor, toca el ukelele, predica también en la iglesia, aprendió a tocar guitarra en una semana para alabar al Señor. Amén, gloria a Dios, porque estos milagros son solo para
honra y gloria de su nombre. Me llama mucho la atención que en tu historia, y es algo muy, muy real, y son oraciones muy difíciles de hacer, muy difíciles. Cuando tú mencionas allí en tu historia que se haga tu voluntad, Señor. Esta hijita que tú me prestaste es tuya conforme a tu voluntad, que sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, dice a los hijos de Dios, todas las cosas le suceden para bien, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. En esta experiencia, no sé cómo fueron ustedes fortalecidos como matrimonio, sacar lo positivo de este momento, de pronto se aferraron más a Dios, se unieron más como matrimonio, afianzaron más su fe. Y bueno, lo que dices ahora de tu hijita querida Pilar, alabando a Dios en la iglesia, aprendió allí a tocar el ukelele, son cosas para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿No es así, querida Pilar? Sí, bueno, para nosotros fue, a pesar de lo difícil, todo esto fue una bendición, porque nuestra hija, ella siempre se ha dado cuenta y ha podido ver la mano poderosa de Dios en su vida y en la vida de su mamá, de su papá, de sus abuelos. Y como matrimonio, el poder orar juntos por nuestra hija, el poder todos los días entregarla a Dios, a pesar de que mi esposo tocó que viajar, tenía que él volver a su trabajo acá en Chiloé, nosotros nos quedamos en Chillán, nuestras oraciones nos unían con nuestra hija que estaba en el hospital, yo estaba todo el día con ella, y con mi esposo desde lejos, ¿cierto? Con sus oraciones, alentándonos, y también el testimonio que él pudo contar a todas las personas acá en su trabajo, hermanos en la iglesia de acá de Quellón, también de allá de Quiriquina, que es la iglesia donde yo me congregaba, eh, todos los hermanos unidos en oración, la familia unida en oración. Y bueno, para estas batallas uno necesita ejércitos de oración y el Señor proveyó esos ejércitos. Amén, totalmente. Yo quiero agradecerte, querida Pilar, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia y ver el poder maravilloso de Dios, de sanación, de salvación, de respuesta, de oración intercesora. Son un testimonio lindo del poder que tiene nuestro Padre Celestial para sanarnos, amarnos, restaurarnos totalmente cuando es su voluntad, por supuesto, y cuando se lo permitimos. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando tu historia en este momento, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, a partir de la identidad en Cristo Jesús que el Señor te ha entregado. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento? Adelante, querida Pilar. Decirles que nunca pierdan la fe, que hasta el último momento el Señor es quien da la última palabra. Él siempre está al control de todo. Y que recordemos, porque era mi recordar día a día, que a los que aman al Señor todas las cosas son para bien. Y yo decía, todo esto tiene un propósito mayor para mí, para mi hija, para nuestra familia, y sé que también tiene un propósito para aquellas personas que quizás están pasando por momentos difíciles, por momentos similares, por enfermedad, por la pérdida de un ser amado, pero todo tiene un propósito mayor. Quizás en este mundo no logramos comprenderlo, pero el Señor de una u otra manera nos muestra que siempre quiere lo mejor para nosotros, y todo tendrá una bendición en nuestra vida. Aferrarse del Señor con toda la fuerza, tomar fuerte su mano y confiar en la promesa que el Señor nos hace, de que Él estará con nosotros hasta el último día. Amén. Muchas gracias, querida Pilar, por ese mensaje, esa invitación final, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ocurren para bien, conforme a su voluntad, conforme a los propósitos divinos. Dios no te va a dar una prueba más allá de la cual no puedas soportar. Hay varias promesas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Él es nuestra fuerza, nuestra luz. Por eso anímate, esfuérzate, sé valiente. Dios está contigo a donde quiera que vayas, si así tú se lo permites. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.